Mi nombre es María Rosano y vamos a hablar del siglo XX, que es el tema de estudio para mi presentación de la materia de historia contemporánea. Hay dos eventos que pueden decirse que marcan tanto el inicio como el final de esta narración de la historia del siglo XX. 1914, la Gran Guerra que enfrentó a los países europeos, y 1989, la caída del muro de Berlín, que es como el final de las ideologías de las utopías. Se nos pidió utilizar varias fuentes bibliográficas para tratar de tener la información un poquito más adecuada. Yo voy a empezar narrando un poco, bueno, cómo llegamos a 1914 con este breviario de la historia del siglo XIX de 1815 a 1914 por Geoffrey Broom. Simplemente recordar que el siglo XIX representa la caída o el final del viejo régimen y del antiguo régimen y el nacimiento de una serie de estados generales, la expansión de Europa a través del imperialismo, el surgimiento del capitalismo mercantil, que luego sería industrial, y pues hasta el que estamos hoy en día, que es el financiero. Finalmente representa el crecimiento de estos países fuera de sus límites geográficos, un siglo de expansión demográfica, de expansión tecnológica, de crecimiento de las ciudades, incluso del cambio de la forma de vida. Es obvio que un campesino que vivió en 1600 no iba a poder entender que era vivir en una ciudad, aunque en 1880 y tantos, con luz eléctrica, con sistemas de alcantarillados. También es un poco el siglo del urbanismo, del cambio hacia una ciudad más pragmática que pudiese ser más amplia. Entonces el siglo XIX va a representar una serie de cambios de todo tipo que desencadenarían en este gran evento del siglo XX, la Gran Guerra. Geográficamente y políticamente, todos estos estados habían hecho una serie de alianzas para evitar conflictos entre ellos, ¿no? Hay que saberlo, Europa siempre fue una tierra de locos donde a cada rato había conflictos armados, y la idea en el siglo XIX fue una relativa paz. Obviamente hubo un montón de guerras, pero hubo una relativa paz que permitió este enorme crecimiento demográfico, económico, social y cultural. Creo que el ejemplo de estas alianzas pues viene siendo la reina Victoria de Inglaterra, que casa a la mayoría de sus hijos, que tuvo múltiples hijos, con una serie de nobles a lo largo y ancho de Europa. Creo que ella fallece antes de la Primera Guerra Mundial, que bueno, porque si hubiera vivido se nos vuelve a morir, ya que todos precisamente estas alianzas de sangre familiares pues no sirvieron de mucho, porque el conflicto de todas maneras se generó. Obviamente tiene que ver mucho con la expansión geográfica, con el uso de la tierra, con el uso de recursos. Quien irrumpe en este escenario viene siendo Alemania, que durante la mayoría del siglo XIX todavía son una serie de estados, una serie de principados, de porciones políticas separadas, hasta que en 1871 surge este segundo imperio. Y es en este afán expansionista que este conflicto tan localizado, el asesinato del archiduque Fernando Francisco, digamos que se escala a proporciones que se salen de control e inician el conflicto armado de 1914. El el archiduque se encontraba de visita en Sarajevo, una visita oficial, una idea de, bueno, está bien, yo voy a heredar este trono, pues tengo que saber quiénes son mis pobladores. Y es asesinado por un nacionalista yugoslavo, Gavrilo Princip, que lo encuentra, ¿no? De hecho, ya lo habían intentado asesinar. Hay una granada que daña o que lastima a la multitud, y es el archiduque quien regresa por otro camino para ir al hospital a visitar a los heridos, y Gavrilo lo encuentra y lo asesina. Es curioso la figura de este hombre, porque en un lado de la historia él es un terrorista y por otro lado es un mártir, ¿no? Claramente en el lado de Serbia. Entonces estas potencias, estas alianzas entran en turno, ¿no? Cuando Austria le dice, o bueno, queda de acuerdo con Alemania, ¿me vas a apoyar, sí o no? Y cuando viene la respuesta, bueno, sí, y de Serbia viene, ¿me va a apoyar o no el Imperio Ruso? Entonces aquí estamos hablando de dos potencias que tenían un conflicto local, un conflicto que hubieran tenido que resolver, y que de repente empiezan a implicar más países, ¿no? El Triple Entente y las potencias centrales. Entonces, este conflicto de la Primera Guerra Mundial es completamente disruptivo, es algo que no se había visto en las proporciones y en los armamentos y en el tipo de guerra de forma anterior. De hecho, bueno, obviamente no es un libro de historia. En la introducción viene mucha información de cómo inicia el conflicto armado de la Primera Guerra Mundial, pero me parece que este libro de Sin Novedad en el Frente, creo que es todo un clásico escrito por Éric Maria Remarque, que él estaba en el frente alemán, y bueno, a través de la narración de su historia, pues podemos ver
como sueño roto, ¿no? De la gran época de lo que fue 1900, 1880 y tantos, a caer en esta guerra de trincheras sumamente dolorosa, sumamente difícil. Ya no era un ejército armado, un ejército frente a frente, como fue en el siglo XIX, sino aquí eran un par de ejércitos en una trinchera, casi en una tumba abierta, con el conocimiento de que en cualquier momento podían morir, ¿no? Con estas tantas nuevas tecnologías, ¿no? La Primera Guerra Mundial cambia el mapa, desaparece o se destruye el Imperio Otomano, se va a destruir el Imperio Austrohúngaro, en 1917 empieza la Revolución Rusa, entonces acaba 300 años de monarquía de los Romanov, y pues Europa se alza en otro parámetro, en otra luz. Obviamente Alemania pues es el que queda peor, le hacen pagar una indemnización enorme, una indemnización considerada humillante. Viene este periodo de la República de Weimar, donde yo lo narraba en alguna de nuestras tareas, ¿no? Lo difícil que resulta para el pueblo alemán afrontar lo que fue esta destrucción política y económica. Se refleja mucho en lo que va a ser el expresionismo del cine mudo, del cine silente alemán, donde todas las cosas se encuentran fuera de proporción, se encuentran fuera de foco. Para mí la película que más lo representa pues va a ser el gabinete del doctor Cagliari, que es incluso una historia ahí un poco mental, ¿no? Entonces también, bueno, es el surgimiento del Bauhaus. Pues después de toda esta destrucción a nivel territorial, a nivel de guerra, pues vendrá toda esta inspiración artística, ¿no? Pero que muestra cómo el pueblo alemán pues quedó resentido tras esta guerra, ¿no? Europa a la misma vez. Ahora, esta narración pues sí es centrada en Europa, pero pues sabemos que a lo largo del mundo, pues el mismo México, la revolución, el mismo, bueno, China un poquito antes, las guerras de China contra Japón, todas estas modificaciones y pues el surgimiento de un país como un poquito más que toma esta batuta, que empieza a asomar cabeza como líder de las relaciones a nivel mundial, que viene siendo Estados Unidos, ¿no? Un país que se industrializa muy rápidamente. Sabemos que durante el siglo XIX sufre una afán expansionista que incluso le toca a México, ¿verdad? Entonces, pues sí, el mundo a principios del siglo XX, las primeras 2 décadas, ya teníamos un mundo completamente distinto, ¿no? A mí me gusta mucho este libro de los Romanov, es una parte de la historia de Rusia que me encanta. Este libro igual ya un poquito más narrativo de lo que fueron los últimos días de por ejemplo, las hermanas Romanov. Creo que sí, Nicolás II le toca ser el zar como que el más débil de la cadena, ¿no? Fue un zar a lo mejor demasiado autocrático que jamás se dio cuenta o no quiso darse cuenta o no supo gestionar la serie de movimientos sociales que suceden dentro de su país. Tenemos el ascenso del comunismo, del marxismo, obviamente con Vladimir Lenin, y bueno, pues posteriormente cuando acaba la Revolución Rusa con Joseph Stalin, ¿no? El mundo obviamente pareciera que no se iba a quedar así, hay un surgimiento de una serie de movimientos filosóficos, y pues obviamente tenemos el ascenso del fascismo. El fascismo tiene sentido. Yo no quisiera en ningún momento justificar ninguna de las ideas racistas del fascismo, pero tiene sentido en un país muy destruido o en países muy destruidos la existencia de este poder central, la existencia de un Estado fuerte. Para el caso práctico de la Alemania nazi, el régimen logra a través de este exceso de fuerza de ser un régimen y un Estado autoritario, recuperar la economía y la infraestructura dentro de Alemania. Creo que tiene lógica el por qué creció tan rápido y por qué tuvo tantos adeptos. Por supuesto que el otro lado del fascismo, que es tanto la xenofobia y el racismo y la eliminación de la oposición, pues son cuestiones que no se pueden de alguna manera permitir en ningún estado que se considere libre. Sin embargo, pues sabemos que en 1939 Adolfo Hitler inicia su guerra relámpago sobre Polonia y rápidamente conquista el espacio alrededor de Alemania, en su espacio vital, ¿no? También Francia. Obviamente el tema de la Segunda Guerra Mundial es muy amplio, pero bueno, ya sabemos que termina
con los comunistas, con el Ejército Rojo, pues ganando, ¿no? Realmente se debe reconocer la amplia participación de lo que fue Rusia en este conflicto, perdón, la URSS en este conflicto. El mundo después de la Segunda Guerra Mundial, a diferencia de la Primera Guerra Mundial, hay un poquito más de conciencia de la oportunidad que tenían de evitar un conflicto como fuese la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces ahí es cuando toma más influencia lo que van a hacer los Estados Unidos a través de una serie de instituciones, es decir, de una infraestructura para de hecho poder ellos ejercer esta influencia en el resto de los países. Vamos a tomarlo como el Plan Marshall. A mí una de las cuestiones que más llama la atención de este plan es la capacidad de dar de que no fue monetario, bueno, sí tuvo una parte monetaria, pero la parte donde es sobre víveres, sobre el reconstruir las industrias de los países destruidos por la Segunda Guerra Mundial, incluso tomando en cuenta Alemania. Esta es creo que la parte pivotal, el hecho de que a diferencia de la Primera Guerra Mundial, no hay humillación, hay más idea de reconstruir, de alguna manera de estructurar la paz a través del Plan Marshall, a través de la creación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial y de la OSD, que obviamente pues, tenían nombres anteriores a estos, pero como se conocen hoy en día, y también lo que es la OTAN. Obviamente esto nos conduce hacia lo que fue la Guerra Fría, porque Estados Unidos logra ejercer y volverse la potencia dominante, también en contraposición con el régimen comunista, con las repúblicas soviéticas. Eso conduciría posteriormente a este conflicto de la Guerra Fría, pero logra revertir todos los daños de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente no fue de la noche a la mañana, pero Europa logra alzar cabeza de un conflicto tan destructivo que fue la Segunda Guerra Mundial. Y yo hablaba mucho de cuál destructivo fue la Primera Guerra Mundial, pues la Segunda Guerra Mundial dijo, quítate que allí te voy, y termina con el peor en el frente del Pacífico, con el lanzamiento de las 2 bombas nucleares. La energía nuclear, todo su uso, supuso la gran paranoia de los años 60-70. Obviamente en este caldo de cultivo, todos los que van a ser conocidos como baby boomers o los hijos de la guerra, en la década de los 60, ellos técnicamente toman la escena. Porque, bueno, aquí tomando este libro de Walter Lacour de Europa después de Hitler, que precisamente es mucho sobre la parte cultural, pues era un mundo que no podía ser como había sido previamente, y hay una serie de ideas, incluso de luchas ideológicas, porque hay que recordar que de las partes interesantes de la idea del socialismo es esta integración humana en contraposición con este liberalismo, este capitalismo completamente rapaz. Sin embargo, pues los abusos y lo que hace también la URSS, por ejemplo, en Checoslovaquia, que incluso recordando las Olimpiadas, ¿no? Cuando este evento de la primavera en Praga, que los competidores de Rusia fueron abucheados, mientras que los competidores de los países oprimidos fueron celebrados. Entonces, esta contraposición ideológica entre lo bueno o de los puntos interesantes del socialismo, pero que también los jóvenes franceses hablaban de que el proletariado ya no podía ser tomado en cuenta porque se había alineado a una forma de vida. Y de hecho es esta idea de la alineación, de ser incapaz de conformarse con el estado de bienestar, pese a que no brinda estas oportunidades, no prosigue con esta lucha de clases. Es un conflicto filosófico, me imagino, e ideológico que sigue hasta nuestros días, ¿no? Se sigue cuestionando esta idea de nuestro status quo, ¿no? Y obviamente viene al caso cuando vivimos en un mundo que sufre mucho de lo que es el uso indiscriminado de los recursos por un sistema productivo como lo es el capitalismo. Entonces, todas estas ideas que hoy en día están en la mesa, pues surgen o explotan en la
década de los 60. Yo no sé si es un material de referencia, a mí me agrada mucho, por lo menos me conduce a algún lado, pero este volumen, por ejemplo, de muy historia, que habla de 1968, ¿no? Que finalmente resulta ser un año donde todas estas ideas, estos golpes ideológicos, estas confrontaciones que inician al finalizar la Primera Guerra Mundial, pues es cuando tienen su foco más pronunciado, ¿no? En México nos queda claro 1968, la matanza de Tlatelolco, pero pues también tenemos todas estas series de protestas en París. Finalmente, creo que el mundo camina hacia pues estas décadas de los años 70 y 80, vamos a decirlo, capitalismo tardío, una sociedad postindustrial. Y bueno, ya para finalizar, lo que es 1989, el fin de las utopías. Precisamente ahorita está un poquito en boga lo que viene siendo esta serie de Chernobyl, que es este accidente nuclear en la planta nuclear en 1986, que muchas veces se maneja como ya estaba Gorbachev al frente y que sus costos pues también terminan por precipitar lo que ya era pues el desgaste de la unión de la URSS, ¿no? Finalmente, con la caída del muro de Berlín, la apertura, pues van a suceder a lo largo de la década de los 90 una serie de guerras muy severas que siguen impactando hasta el día de hoy en todo lo que va a ser la desintegración de Yugoslavia, por la parte de los serbios, por la parte de Albania, incluso Montenegro, que sigue teniendo una serie de conflictos. Entonces eso, al finalizar la década de los 90 entramos en un mundo que podemos considerar pues nuevo, distinto, pero que tiene todo este badaje. O sea, no podemos olvidar que lo que estamos viviendo ahorita es consecuencia del siglo XX, y yo hasta diría del siglo XIX, porque la revolución industrial cambia quiénes somos, cómo percibimos la vida. Para nosotros la semana laboral, el hecho de todo la idea de un trabajo que venga con sindicatos, que venga con una carrera laboral de vida, es algo que yo veo que surge en el siglo XIX cuando se establecen fábricas, porque obviamente ya existían fábricas, pero fábricas a través de la revolución industrial. Entonces, bueno, mi conclusión es básicamente que nosotros siempre vamos a ser afectados por estos hechos históricos, que nuestra manera en que percibimos el mundo, la manera en que lo entendemos, pues proviene de todo este bagaje cultural e histórico, de todas estas decisiones que pues independientemente del lugar donde uno viva, pues termina siendo afectado. Es obviamente que México no se ha quedado al margen de la historia. Toda la historia del México del siglo XX pues tiene mucho que ver con todos estos acontecimientos de índole mundial. El milagro mexicano, que viene con toda esta gran expansión de la industria, pero luego lo que no fue la reconversión industrial, que terminó por de alguna manera hacernos dependientes de tecnologías externas, y que son cosas que hasta el día de hoy se vuelven muy importantes y que tienen influencia en la manera en que pues vivimos en nuestro propio país. Entonces, pues eso será mi conclusión. Realmente espero haber abarcado algunos temas, espero haber cumplido con los requisitos, y pues nos quedamos al pendiente.